Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gersan Pérez Quesá, miembro del grupo número 4 del curso Legislación Tributaria de la Universidad de San Marcos. Hoy lunes 24 de octubre, a ser aproximadamente las 6:30, le presento mi trabajo sobre los tributos, ¿verdad? Primeramente, hablaremos sobre qué es un tributo. Bueno, los tributos son obligaciones en dinero que exige un estado o país para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Necesidades o gastos. Pero ¿qué tipo de necesidades? Bueno, necesidades en infraestructuras, ya sea infraestructura vial, edificios, viviendas sociales, etcétera. Y también sirve para cubrir lo que es el gasto público de un país, un estado o incluso una monarquía. También exige tributo. Hablaremos de las características de los tributos. Bueno, primeramente sabemos que los tributos son prestaciones en dinero, ¿verdad? Que se dan al Estado. Por otro lado, eh, una característica muy importante es que solo por ley se puede crear un nuevo tributo, solo y únicamente por ley. En nuestro país, en este caso sería la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Después, los tributos se exigen por potestad tributaria del Estado, quiere decir que ellos tienen la potestad de cobrar impuestos, ¿verdad? Tercero, disculpe, cuarto, una característica también es la territorialidad. Eh, Esto quiere decir que los impuestos o los tributos solo pueden ser exigidos dentro del territorio recaudador, ¿verdad? Del estado recaudador. Después, otra característica es la igualdad. Debe haber igualdad en su aplicación. Otra característica puede ser la no confiscación. ¿Qué quiere decir esto? Que los tributos no deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos, ¿verdad? Otra característica, la generalidad. Esto quiere decir que nadie puede estar por fuera de su aplicación, nadie puede ser excluido de la aplicación de los tributos. Bueno, ahora hablaremos de la diferencia entre impuesto y tasas, ¿verdad? Primero que recordemos que los tributos, tenemos tres tipos de tributos, lo que son impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿verdad? Bueno, los impuestos los podemos diferenciar en tasas de la siguiente manera. Primeramente, recordemos que el impuesto, eh, que en el impuesto el principio de capacidad económica se toma muy en cuenta, ¿verdad? Ya que se toma en cuenta las capacidades económicas del contribuyente. Mientras que en la tasa, mientras que la tasa, esto es una contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano por parte del Estado, ¿verdad? O inclusive puede ser del sector privado. Después, el impuesto es creado mediante ley, ¿verdad? Y con un destino en específico, ya sea para la saca del Estado, para ser asignado a un sector en especial mediante el presupuesto nacional o a un fondo especial, como por ejemplo el impuesto único de los combustibles, el cual una parte se destina al CONAVI, ¿verdad?, para el mantenimiento de las vías nacionales y otra parte se destina a las arcas del Estado. Otra diferencia entre las tasas y los impuestos, bueno, las tasas recordemos que son pagadas por los contribuyentes, aunque, aunque este último no las utilice, como por ejemplo la tarifa que pagamos de 911 en los recibos de teléfono, considero que es una tasa, ya que es un servicio que pagamos, pero puede que no lo usemos todo el tiempo. O la tarifa que pagamos de antes en el recibo de la IA, también es una tarifa que pagamos a la IA, al Estado, y no lo usamos en ocasiones, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero siempre está ahí se usa para que se pueda financiar ese gasto por medio de esta tasa, ¿verdad? Ahora hablemos de precio público. Primero definamos precio público, ¿verdad? Precio público es un servicio no tributario con lo que el sector gubernamental o el sector público cuenta en parte para su autogestión y financiamiento de algunas de sus actividades.
Como por ejemplo podemos nombrar la tarifa que se cobra en las universidades públicas, también así como los recibos de servicios públicos, tales como el de agua, luz, teléfono, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre precio público y tasas? Bueno, la principal diferencia y la que más marca esta es que el precio público no es un tributo, ¿verdad? Recordemos que los tributos son tres: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y recordemos que tasa es una forma de tributo, por lo cual considero que es la mayor diferencia de estas dos. Segundo, el precio público son actividades que también brinda el sector privado, ¿verdad? Como por ejemplo, como dijimos anteriormente, las universidades, también los recibos, el recibo de agua, el recibo de luz, todos esos son precios públicos. Los transportes. Otra diferencia puede ser que en los precios públicos la obligación con este sector, con este ente, se crea mediante un contrato, ¿verdad? No mediante una ley como nos dice las tasas. Las tasas solo se crean por ley, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la obligación tributaria principal? Bueno, básicamente es la obligación de pagar los impuestos por parte del sujeto pasivo para que el Estado pueda solventar los gastos públicos de este, ¿verdad? Por ejemplo, es una obligación sustancial pagar el impuesto de patentes y el impuesto sobre bienes inmuebles. Por otro lado, ¿cuáles son las obligaciones tributarias accesorias? En este caso tenemos dos. Tenemos las de índole patrimonial, las cuales, como su palabra lo dice, eh, nos dice el deber de declarar sobre la información con respecto a nuestras posesiones o patrimonio, como por ejemplo la renta o los bienes y raíces. También esta es la encargada de los recargos por intereses y multas generadas por incumplimientos a los pagos, ¿verdad? Ahora, derechos formales. Los derechos formales son los encargados de demostrar los elementos precisos para determinar la correcta carga tributaria que se le va a crear al pueblo, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirven los derechos formales? Bueno, los derechos formales, como lo explicamos anteriormente, son obligaciones que la ley impone a los contribuyentes para colaborar con la recaudación de tributos. Básicamente, la importancia de los derechos formales sería eh, que sin estos deberes, los ciudadanos no tienen las obligaciones o no conocen los deberes que tienen para pagar los impuestos, ¿verdad? Por lo que nadie velaría la forma en que se pagan o ningún ciudadano pague los impuestos que debe pagar. Eh, Esta es parte de mi trabajo y me gustó mucho la forma en que leí sobre los tributos. Me parece información que no conocía antes y me parece muy valiosa y de mucho conocimiento. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gersan Pérez Quesada, miembro del grupo número 4 del curso Legislación Tributaria de la Universidad de San Marcos. Hoy lunes 24 de octubre, a ser aproximadamente las 6:30, le presento mi trabajo sobre los tributos, ¿verdad? Primeramente, hablaremos sobre qué es un tributo. Bueno, los tributos son obligaciones en dinero que exige un estado o país para cubrir sus necesidades, ¿verdad? Necesidades o gastos. Pero ¿qué tipo de necesidades? Bueno, necesidades en infraestructuras, ya sea infraestructura vial, edificios, viviendas sociales, etcétera. Y también sirve para cubrir lo que es el gasto público de un país, un estado o incluso una monarquía. También exige tributo. Hablaremos de las características de los tributos. Bueno, primeramente sabemos que los tributos son prestaciones en dinero, ¿verdad?, que se dan al Estado. Por otro lado, una característica muy importante es que solo por ley se puede crear un nuevo tributo, solo y únicamente por ley. En nuestro país, en este caso sería la Asamblea Legislativa, ¿verdad?
Después, los tributos se exigen por potestad tributaria del Estado. Quiere decir que ellos tienen la potestad de cobrar impuestos, ¿verdad? Tercero, disculpe, cuarto, una característica también es la territorialidad. Esto quiere decir que los impuestos o los tributos solo pueden ser exigidos dentro del territorio recaudador, ¿verdad? Del Estado recaudador. Después, otra característica es la igualdad. Debe haber igualdad en su aplicación. Otra característica puede ser la no confiscación. ¿Qué quiere decir esto? Que los tributos no deben servir para violar el patrimonio de los ciudadanos, ¿verdad? Otra característica, la generalidad. Esto quiere decir que nadie puede estar por fuera de su aplicación, nadie puede ser excluido de la aplicación de los tributos.